Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerte, Pablo Galfré, por acompañarnos en esta tarde. En segundo lugar, agradecerles a quienes hicieron un ratito para también estar hoy acá y ver si algo podemos cambiar a partir de escuchar estas experiencias. Agradecerle también a la Universidad Abierta Interamericana por el espacio que nos está brindando desde la virtualidad en el marco del trabajo que venimos desarrollando en la diplomatura en reducción de riesgos y daños. Y también a las compañeras de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la provincia de Santa Fe que nos colaboraron en lo que es la difusión. Pablo Galfré él es periodista, es investigador, es autor del libro La comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación. Y además también es autor del podcast Muertes en el Internado. A partir de las investigaciones que él realizó, se lograron clausurar varias comunidades terapéuticas y el dato no menor de que es la primera condena judicial que se realiza, digamos, por la muerte de un usuario en el sistema de salud mental, además de ser miembro de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, ARDA. Así que en esta ocasión Pablo nos va a contar sobre estas experiencias que él tuvo y todo aquello que nos quiera ampliar. Así que Pablo, bienvenido. Gracias, Mariel, por la invitación. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación, por estar del otro lado. Como les decía Mariel, mi nombre es Pablo Galfré, soy periodista, soy investigador. La idea es tener una charla con ustedes. Cuando digo charla, si ven, yo voy a estar de este lado exponiendo, si en algún momento quieren interrumpir, si quieren preguntar, si quieren aportar. Si te parece, Mariel, escriben por privado y vos avisás, digamos, ¿no? Si lees alguna pregunta, no sé si las personas pueden hablar, como les parezca, digamos, ¿no? Pero en algún momento, si quieren, me interrumpen y a mí me sirve justamente el ida y vuelta con ustedes, desde información que puedan darme, opiniones, y lo que sea. Digo información porque información fáctica me refiero, digamos, ¿no? Porque yo lo que voy a hacer es relatarles 15 años de investigación, digamos, ¿no? Para que ustedes, 15 años de investigación sobre violaciones a los derechos humanos en las llamadas granjas de rehabilitación o comunidades terapéuticas y todo un listado de muertes, ¿no? Que yo tengo registradas, algunas más investigadas que otras. ¿Para qué? Para que ustedes, creo que del otro lado hay psicólogos, acompañantes terapéuticos, estudiantes recibidos, ustedes me dirán, para que tengan herramientas para distinguir, digamos, ¿no? En qué lugares están trabajando, desde qué lugares los están llamando para trabajar, en qué lugares trabajan, en cuáles sí, en cuáles no. Lo mío no es, yo no soy punitivista, así que en ese sentido yo no les voy a decir dónde no tienen que trabajar, pero sí aunque sea que tengan herramientas para distinguir. ¿Por qué? Porque justamente el aprendizaje que yo tuve cuando publiqué mi libro, como les decía Mariel, La comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación, en 2017, las primeras reuniones que no eran virtuales, ¿no? Se me vino justo a la mente, 2017, estaba con el equipo de Federico Pavlovsky, presencial, digamos, ¿no? Y ahí había un grupo de psiquiatras, a ver, iba a decir importantes, un psiquiatra no es importante por ser psiquiatra, pero personas que estaban muy formadas, digamos, ¿no? Que habían pasado por universidades, que habían pasado por diplomaturas, personas leídas, pero que en ese momento derivaban con los ojos cerrados a usuarios de drogas que iban a hospitales públicos. Como eran rechazados por el sistema, los derivaban a comunidades terapéuticas y los derivaban con los ojos cerrados. Y ahí recuerdo un chico Máxico bastante emocionado que era, me abriste los ojos, digamos, ¿no? Porque yo les hacía el relato de cómo eran las comunidades que investigaba. Y en ese momento conocía yo 2 comunidades, San Camilo y San Antonio. Con el paso del tiempo ya son decenas las comunidades que conozco. Entonces la idea es eso, que la charla sirva como una forma de abrir los ojos y que, esto es lo más importante, que no naturalicen las violencias en contexto de encierro en instituciones de salud mental. O sea, que no solo no naturalicemos las muertes, sino que no naturalicen las violencias que se pueden dar, digamos, ¿no? Violencias que a lo largo de los años, y hoy mismo sigue pasando,
los psicólogos, psiquiatras y acompañantes terapéuticos, operadores, naturalizan. Y un poco también lo que tengo acá anotado en mi machete es que Lucas González fue el último psicólogo de Saulo Rojas. Saulo Rojas, y voy a compartir pantalla, aprieto acá, compartir aplicación, compartir ventana, y tengo que compartir acá. Se está compartiendo, Mariel, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, este es Saulo y esta es Miriam. Les cuento que Miriam está en línea. Miriam es la mamá de Saulo. Saulito Rojas, y por lo de chequeo, o sea, me escuchás bien, ¿no? Atento. Perfecto. Perfecto, y yo quiero, claro, yo no me veo, ¿no? Porque yo ya no me veo, ¿no? Ah, me veo ahí abajo, ok. Un poco yo les voy a mostrar fotos para que sepan de quiénes estoy hablando y va a haber fotos también de las comunidades, digamos, ¿no? Que me parece importante esto. Una imagen vale más que 1000 palabras. Tratar que esto sea una especie de informe de televisión, de documental, ¿no? Más de escucharme a mí que vean cómo son las comunidades. Saulito Rojas era un chico mendocino que después de pasar por varias comunidades de Mendoza, de su Mendoza natal y de Córdoba, terminó en la comunidad San Camilo, derivado, recomendado de alguna manera por el Estado de Mendoza. Acá hay dos datos importantes, como el Estado muchas veces es quien deriva a los usuarios de drogas a estas comunidades, que todas las comunidades que yo les voy a mencionar hoy, este es un dato para no decirlo cada vez, todas eran clandestinas. Ninguna estaba habilitada por los ministerios de salud de la provincia de Buenos Aires. Y todas, salvo alguna excepción, eran de Pilar. Saulo fue derivado a esta comunidad, San Camilo. Saulo decide quitarse la vida por sus propios medios, luego de pasar un proceso de angustia muy importante. Lo que era una muerte dudosa por criminalidad, una muerte que estaba archivada en la justicia, terminó siendo elevada a juicio como homicidio culposo. Como les decía Miriam, después de un proceso muy largo, logramos que Pipi Zúñez, el carcelero de Saulo, quien lo encerró en una celda. Espera un segundito que yo tengo una duda. A ver, les voy a hacer una consulta. Ustedes están viendo las fotos pasar ahora, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Entonces, esta es la comunidad. Perfecto. Un poco ahora cuando llegue la foto le vuelvo el relato. Esta es la comunidad, un poco para que vean cómo era, sin ningún tipo de privacidad. Los baños no había división, ¿no? Para hacer las necesidades básicas. Cables pelados, humedad, rejas por todos lados, carteles, digamos, ¿no? Que hablan un poco de la institución total en la cual convivían los usuarios de drogas, los usuarios del sistema de salud mental. Esta era la segunda sede, la sede más benévola, por decirlo de una manera. Bueno, fíjense que digo benévola y miren lo que era, digamos, ¿no? Digo benévola porque era la Casa Quinta. Este es Felipe, que es otra víctima que yo les contaré. Acá Saulo Rojas decide quitarse su vida. Esto era una celda, digamos, ¿no? Esto no era una habitación, esto era en una celda donde encerraban a los usuarios de drogas cuando los castigaban. Esto era una norma en San Camilo, no era una excepción. Estas eran las celdas de la primera sede que tenía San Camilo, que estaba en el centro de Pilar, no estaba en una zona de casas quintas. Cuando digo celdas, es celdas. Acá los encerraban, digamos, ¿no? Los encerraban, les tiraban gas pimienta en los ojos, colchones tirados en el piso, sin baños, les pasaban la comida por debajo de las rejas. Y como les decía, Saulo Rojas logramos que Pipi Zúñez, el carcelero de Saulo, sea condenado por el homicidio culposo de Saulo. Martín Iribarne y Jacinto, Martín Iribarne era el dueño, el famoso exadicto. Cuando digo famoso exadicto, porque siempre generalmente, o siempre diría, ¿no? Generalmente no, siempre las comunidades terapéuticas son dirigidas por personas que tuvieron en su momento una adicción y que dejaron
la adicción de lado o no, no lo sé, digamos, ¿no? Generalmente ellos dicen que sí, que dejaron la adicción de lado, aunque son adictos de por vida, en sistemas como este, digamos, ¿no? Donde se aplica un sistema de premios y castigos. Iribarne, el dueño, y Jacinto, el psicólogo, fueron a probation finalmente. Digamos, decidieron de alguna manera aceptar la culpabilidad, no ir a juicio, y como el delito era escarcelable, el juez les consiguió la probation. San Camilo, como todas las San Camilo es la primera comunidad que yo investigo. Como todas las comunidades que yo les voy a relatar, como San Ignacio, como San Antonio, como Resiliencia San Fernando, como Vencer para Vivir, San Camilo utilizaba, porque fue clausurada, sistema Daytop o sistema Minnesota, que son estos sistemas de premios y castigos y que utilizan fases. La fase 1, fase 2 y fase 3, fases que los usuarios tienen que ir atravesando a lo largo del tiempo. Voy a dejar de compartir un segundito. Ahí estoy. Que los usuarios tienen que atravesar a lo largo del tiempo. Estas son las instituciones que yo les diría que cuando sepan que están en una institución que utiliza el método Daytop o el método Minnesota, realmente creo que es una señal de alarma, digamos, ¿no? En San Camilo, como les decía, y en otras instituciones utilizaban las fases, fase 1, fase 2 y fase 3. Fase que los usuarios tienen que ir atravesando, donde la fase 1 consiste en estar encerrados, privados de su libertad, los primeros días, semanas o primeros meses, sin contacto con la familia, donde los usuarios no pueden realizar llamadas telefónicas, donde los usuarios no pueden recibir llamadas telefónicas, donde los usuarios no pueden recibir visitas y ni siquiera, obviamente, salir de la institución. El usuario, para recibir algún tipo de favor, de permiso, tiene que portarse bien, digamos, ¿no? Vieron que los carteles decían voluntad y obedecer, digamos, ¿no? A las pruebas me remito. Cuando digo portarse bien, es portarse bien según las normas de la institución. Y también lo que es portarse bien es realizar trabajos forzados. Cuando digo trabajo forzado, voy a dar el primer ejemplo, que es ser mano de obra barata de estas instituciones. Estas instituciones lo que hacían y lo que hacen, porque en un momento pensé que habían dejado de hacerlo, pero me di cuenta que no, la semana pasada de alguna manera, leyendo una nueva causa judicial, es usar a los propios usuarios como mano de obra barata cuando realizan internaciones compulsivas. Internaciones compulsivas son internaciones en contra de la voluntad del usuario. Los propios pibes tienen que ir, van en auto generalmente con un operador, que este operador, de nuevo, hablando de fases, este operador es alguien que ya está avanzado de las fases, que es una persona que quizás está hace tiempo sin consumir, que está hace tiempo obedeciendo las reglas de restitución, y les hacen hacer o no algún curso, digamos, ¿no? Y los empiezan a usar como operadores. Como operadores o como pequeños agentes de seguridad, que eso puede ser quedarse de guardia de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, o justamente ser el que maneja en el auto, va en el auto comandando a las otras dos personas, que son quienes tienen que obedecer para internar en contra de su voluntad a otro usuario, digamos, ¿no? Esas son las formas que los utilizan. Por eso un poco le digo lo de fases. Quienes están en la fase 1 tienen que obedecer a quien está en la fase 3. Y el que está en la fase 3, esto también lo triste del sistema, ¿no? Cómo se convierten ellos mismos en sus propios verdugos. Quien está en la fase 3 tiene que obedecer a los directores o dueños de la institución, digamos, ¿no? Y para que se den una idea de lo siniestro de este sistema, es que hay 3 pibes, que ahora no recuerdo los nombres, que los mandaron desde Pilar a internar a un usuario que estaba en Avellaneda. Gastón Cunzolo se llamaba. Gastón tendría unos 40 años, 44 años. Como se resistió a ser internado en contra de su voluntad, lo ahorcaron, lo asfixiaron. Estas 3 personas van a ir a juicio por homicidio simple, digamos, ¿no? Uno de esos chicos era de San Juan. Acá un dato de nuevo, les dije que Saulo era de Mendoza, que les iba a decir algo
que no terminé de decirlo, que es otro dato distintivo que me parece importante. Perdón, por eso que te decía que a veces mi charla es caótica, que son tantos los temas. Este es un tema importante. Los usuarios son deportados, digamos, ¿no? Los usuarios de las provincias son deportados a la provincia de Buenos Aires. En el caso de Saulo, les decía, pasó por distintas instancias en Mendoza y en Córdoba. Miriam no encontró soluciones en Mendoza o cerca de Mendoza y terminó en Buenos Aires. Acá en este caso que yo les decía, este chico era de San Juan y tenía que obedecer, ¿no? O sea, la obediencia era ir a internar, ser mano de obra barata de este sistema cruel para internar en contra de su voluntad a otra persona. Tenía que obedecer para poder ir a San Juan a ver a su familia. Si no, no lo dejaban ir a San Juan a ver a su familia o que su familia venga de San Juan a verlo. Este chico está detenido, está preso y puede enfrentar una condena por homicidio simple. Esto entonces lo que me parece importante que distingan, si hay personas que son de otras provincias, me parece que es un llamado de atención. Si utilizan el sistema Daytop o Minnesota, creo que es un llamado de atención. Y estos sistemas los distinguen, ¿no? Si utilizan esto de fase 1, fase 2, fase 3, o frases, palabras como el adicto. Les voy a leer algunas partes del manual que usaba San Camilo. Amenazas y varias formas de extorsión. Mantiene a la familia en total impotencia. Yo la manejo, lo mío no es para tanto, ¿no? Yo el alcohol, la droga la dejo cuando quiero. El adicto controla a la familia. Esta grita, llora, implora, reza o se hace cómplice y sin límites el adicto continúa consumiendo. La adicción es una enfermedad que progresa rápido y puede causar la muerte. Los adictos pueden ser ayudados y entre más pronto llegue la ayuda, más probable es la recuperación. Y después, obviamente, acá hay otros extractos. El tratamiento no necesita ser voluntario para ser efectivo, es lo que ellos sostienen, ¿no? Debe controlarse continuamente el posible consumo de drogas durante el tratamiento, completamente ajeno a lo que es el concepto de reducción de daños, ¿no? Las llamadas son monitoreadas, escuchadas por algún integrante del equipo terapéutico, quien interrumpirá la comunicación cuando ésta sea incorrecta, ya sea por parte del paciente como del familiar que realizó la llamada. Tendrá una extensión máxima de 3 minutos. Esto es otro dato importante, digamos, ¿no? La vigilancia, el panóptico de la vigilancia que se da constantemente, donde los usuarios no tienen privacidad a la hora de recibir a las familias, a la hora de hablar con las familias, porque justamente cuando van a visitarlos les dicen, sacame de acá, que esto es un calvario, las familias no les creen, porque continuamente los psicopatean diciéndoles que el adicto es un mentiroso. Entonces monitorean las llamadas y las visitas para que no digan la verdad. Bueno, eso básicamente cómo funciona el sistema y vamos a volver al sistema, digamos, ¿no? Mientras les relate los casos que quería mencionarles. La muerte de... tengo que volver a compartir la pantalla. Compartir pantalla, ventana. Ahí está. En San Camilo se dieron 2 muertes. La de Saulo Rojas, que les comenté recién, y la de Felipe Mariniansky. Ahora no recuerdo las fechas exactas, pero mueren con 1 semana o 10 días de diferencia. Como yo les conté, Saulito se quita la vida en una celda. Esa muerte de alguna manera pasa desapercibida, esa muerte es naturalizada por los dueños de la comunidad, por sus compañeros y compañeras, diría, ¿no? También. Perdón, me confundo. El que primero muere es Felipe Marineschi. Perdón, Miriam, me confundí. Ahí sí, ahí me acordé. El que primero fallece es Felipe Marineschi, que están acá viendo en la foto. Felipe no tenía problemas de consumo. Felipe tenía un retraso madurativo, tenía HIV, tenía leucemia, había muerto su padre, su madre tenía una enfermedad de salud mental también. Sus tíos, de alguna manera, sin saber qué hacer con él, sin que haya un Estado que los asesore, que los cobije, terminan internando en contra de su voluntad a Felipe en esta institución, digamos, ¿no? Felipe sí era alguien que no podía valerse por sí solo, pero sí podía haber tenido un acompañamiento terapéutico, una casa en medio camino, un dispositivo comunitario, digamos, ¿no? Y su familia, sus tíos tenían plata para hacerlo, pero terminó derivado a San Camilo.
más que derivado, internado, digamos, ¿no? Encerrado, más de 10 años, ¿no? Este es el dato distintivo de Felipe Magnitsky. Era una persona que estaba encerrada contraviniendo la ley de salud mental por cuestiones sociales y no por cuestiones de salud mental. Felipe muere en el hospital Evita de Lanús por un hematoma subdural crónico. Esa muerte, de nuevo, es archivada, es naturalizada, cuando esa muerte no fue natural, digamos, ¿no? Es un golpe traumático que recibe en algún momento de su internación. Ese golpe no necesariamente es que alguien le pegó, sino quizás se tropezó y se golpeó la cabeza. Nadie distinguió la paresia que tenía, la paresia de desviación de los ojos que distinguieron finalmente en el hospital, pero ese hematoma ya había crecido, ya era tarde y por eso muere. 10 días después de la muerte de Felipe, Saulo se quita la vida en esa celda que les mostraba y por eso hoy estamos hablando, digamos, ¿no? A partir de que yo me entero de la muerte de Saulo, a partir de que me pongo en contacto con Miriam, junto a Miriam y su abogado, investigamos este caso, llegamos las pruebas a la justicia, que lo que logramos que primero se clausure San Camilo por la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria, y después que se condene, como les decía, a los dueños y al empleado de seguridad por homicidio culposo. En el libro también desarrollo, están viendo la pantalla, ¿no? Por lo duda chequeo, porque como yo no escucho mucho del otro lado. Sí, Pablo, pero tendrías que cliquear en cada foto. Sí, claro. Ahora ahí estoy cliqueando. ¿Ahí ven la foto? No, tendrías que volver a cliquear 2 veces. Pero no se ve. A ver, para. 2 veces. Ah. 2 veces. ¿Ahí están viendo? No. No se abre, no. Qué raro. O sea, ahora que están viendo, ¿me están viendo a mí? ¿Están viendo...? Se está viendo la carpeta, pero con las fotos en miniatura, Pablo. Ah. Qué raro, porque cliqué 3 veces la foto. ¿Ahí ven? No. No. Quizás pueda ser que se estén abriendo en alguna otra pantalla. Sí, y tendría que hacer... Y, claro, yo estoy compartiendo la pantalla. Claro, quizás minimizar la de la carpeta y quizás se abrió en algún otro... Claro, mi idea era compartir... Bueno, después cuando llegue otra cosa... Bueno, no importa. A ver, después cualquier cosa comparto otra cosa y lo hago bien. Bueno, después de... Entonces voy a dejar de compartir así. Después de... Además de San Camilo, durante la investigación de mi libro, investigo una comunidad que se llama San Antonio. Ahí investigo la muerte de Matías Lamorte, que había sido derivado, acuérdense de este nombre, por un tal Alejandro Merenson, que era una persona que yo investigaba desde el año 2008. Matías fue derivado por esta persona, Alejandro Merenson, que es alguien que deriva a usuarios de drogas a distintas comunidades. Él no tiene ninguna comunidad, le miente a las familias. Dice, yo soy el dueño de San Camilo, lleva a tu hijo, a tu hija a San Camilo. Soy el dueño de San Antonio, lleva a tu hijo, a tu hija a San Antonio. Soy el dueño de la residencia de San Fernando, llévalos. Pero no es dueño de ninguna comunidad. Ahí lo que realizaba es una estafa, además de privación legítima de la libertad. Para que se den una idea, este Merenson fue el que derivó a Gastón Cunzolo, el que murió ahorcado, asfixiado, lo derivaba a una comunidad de Pilar. Matías fue derivado a esta comunidad San Antonio, de Pilar también. Matías muere de un edema pulmonar. Les voy a leer algunas partes de la causa judicial. Lo entran arrastrándolo un par de adictos y el psicólogo, Julio Mistol. Matías no podía moverse solo. Estaba perdido, anestesiado, inconsciente. Como a todos los que ingresan por primera vez, lo tiran en un cuartito con otras 8 personas hacinadas, de donde solo puede salir en un horario especial para ir al baño. La noche anterior a su muerte gritó, me asfixio, me asfixio. Esa mañana nos despertamos con gritos, está muerto, está muerto. El psicólogo Mistol nos prohibió salir de las habitaciones. Este relato que les hago es de 2 testigos que tenían 15 años, que eran justamente los encargados de realizar la guardia nocturna. Menores de edad realizando trabajo que deberían realizar profesionales.
de nuevo, esto es una norma de las comunidades, digamos, ¿no? Que los propios usuarios se estén vigilando entre sí. La muerte de Matías quedó completamente impune, digamos, ¿no? La causa fue archivada ante la justicia, fue archivada, fue naturalizada, digamos, ¿no? Matías es una persona obesa, con sobrepeso, y que era normal que se muera. Después de salir del libro, yo me entero que en esta misma comunidad había fallecido, se había suicidado Franco Ruiz Díaz, también derivado por Alejandro Merenzo. El libro sale, yo mando mi libro a la Comisión Provincial por la Memoria, les hago un detalle, un desarrollo de las comunidades de San Camilo, que es la que logramos clausurar, y San Antonio. Esto es una crítica constructiva que hago a la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? Para que nos demos un poco cuenta cómo está el sistema en Argentina. A pesar que la Comisión Provincial por la Memoria tenía la información sobre violación a los derechos humanos en la comunidad de San Antonio, y donde había 2 muertes, y donde ellos ya habían intervenido en San Camilo y la habían clausurado, digamos, ¿no? Ahí sí, me saco el sombrero por el trabajo de la comisión. Por una cuestión de presupuesto, de falta de personal, no hicieron nada con respecto a San Antonio. Después lo que pasó en San Antonio es que muere una tercera persona, Claudia Alejandra Martínez, una mujer que tenía 40 años, de Tucumán. De nuevo estamos hablando de personas de provincias que no eran de Buenos Aires. Matías era de Mar del Plata, acá cerca, pero finalmente 500 kilómetros de su familia. No es cerca, ¿no? 500 kilómetros para un tratamiento por cuestión de salud mental. Y Claudia era una mujer muy pobre, adicta al alcohol etílico de Tucumán. Falleció, digamos, de nuevo, no por causas naturales, porque estar privada de tu libertad a 1.500 kilómetros de tu familia, cuando tenés serios problemas renales y estás en un establecimiento donde no hay médicos, eso no es una muerte natural. Muere Claudia. San Antonio tampoco fue clausurada. San Antonio recién es clausurada cuando a mí me manda una fuente de información, me manda un video donde está Nicolás Perrone, el dueño de San Antonio, con una remera tapándose la cara y con un revólver amenazando, diciendo que está amenazando de muerte a quienes estaban dentro de la institución. Recibo 2 videos, se los mando a la Comisión Provincial por la Memoria, ahí interviene la justicia y recién ahí la comunidad es clausurada. Fíjense que recién es clausurada cuando el dueño está con un arma adentro de la institución, poniendo el chumbo en la cabeza de los pibes, diciéndoles andá a la esquina a ver si llueve. Cuando murieron 3 usuarios de sistema de salud mental, bajo condiciones terribles, no fue clausurada. San Antonio, bueno, quería mostrarles fotos, pero tampoco tengo fotos muy buenas. Ese es un poco el relato de San Antonio. Bueno, estas son las muertes que de alguna manera están en mi libro, eran de las 2 comunidades que yo investigaba, y después con el paso del tiempo yo no dejé de investigar muertes y se fueron dando una a otra, digamos, ¿no? Les voy a relatar algunas. En 2016 muere Agustín Quirós, que estaba en una comunidad que se llamaba El Árbol Familiar. Ahí Agustín muere de una oclusión intestinal. Yo ahí entrevisto también había una causa judicial en Pilar. Todas estas muertes son en Pilar. Y todas están distribuidas en 4 fiscalías de Pilar y en 2 juzgados de Pilar. O sea que todos los fiscales y todos los jueces, los 2 jueces, están interiorizados, ¿no? Sobre lo que sucede en Pilar. A pesar de eso, las muertes siguieron siendo naturalizadas. Yo tuve información de las trabajadoras sociales que trabajaban en esta comunidad que había habido más muertes. El tema es que no pude dar con ellos porque estamos hablando de personas que eran todas muy pobres, del interior de la provincia, quizás ya sin padres. Entonces no, fue muy difícil rastrear a la familia, ¿no? A diferencia de los otros casos que les dije, donde había padres o madres o familiares donde yo podía hallarlos, ¿no? A partir del nombre y apellido. Acá las chicas, las trabajadoras sociales, ni siquiera quizás recordaban el nombre, pero no el apellido de los usuarios. Después el chaqueño Ariel López, chaqueño, de nuevo, muere en 2019 en la Fundación San Ignacio. En esa misma comunidad muere una chica que se llama Paula Sabatini, donde la trabajadora social me dijo que la había alertado, los psicólogos, que pensaba que esta usuaria podría llegar a quitarse la vida. El caso es parecido del chaqueño que les decía recién, Ariel López, donde yo cuando investigo las 2 causas, justamente lo que se distingue es
que estos usuarios habían dado señales de alerta, señales y alertas de posibles suicidios que fueron obviados por los psicólogos, por los directores de la comunidad. Estas investigaciones las hago en el contexto desde ARDA, yo hace tiempo, y ahora lo impulso desde ARDA, estamos impulsando la creación de un equipo interdisciplinario que se dedique a investigar violaciones a derechos humanos y muertes en contexto de encierro, para que no suceda esto, que no se naturalicen las muertes. El proyecto de alguna manera fue rechazado por el Estado, pero de alguna manera también fue aceptado porque lo que sucedió con el paso del tiempo fue que a una fiscalía de drogas, a la fiscalía número, no sé si tiene un número, Fiscalía de Drogas de Vicente López, que es del Departamento Judicial de San Isidro, Pilar, que está dentro del Departamento Judicial de San Isidro, le dieron la potestad de centralizar toda información, todo ilícito que se dé en el Departamento Judicial de San Isidro en instituciones de salud mental. O sea, todo ilícito que ahora se da en instituciones de salud mental de San Isidro debería pasar por esta Fiscalía de Drogas. Pero no está pasando, digamos, ¿no? Es como cuando se crea una comisión en política para tapar lo que sucede más que para profundizar. La idea de este equipo que estamos justamente desarrollando de ARDA no es solo que no se naturalicen las muertes y poder también llevarles información a las familias cuando su familiar muere en una institución de salud mental. No buscamos el castigo, ¿no? La idea no es solo buscar el castigo, la idea no es buscar penalidades, la idea no es investigar para castigar, sino investigar para castigar, llegado el caso, digamos, ¿no? Cuando se da un homicidio culposo o se da un homicidio simple, pero sino sobre todo poder brindarle información a familias, ¿no? Que fue el caso de este chico que le digo, el chaqueño Ariel López, tenía 22 años, se suicidó en la Fundación San Ignacio, donde seguramente no hubo. San Ignacio es la única comunidad que investigué que sí estaba habilitada. Entonces acá se da un suicidio en una comunidad que quizás no trabajaba tan mal, que estaba habilitada, que había psicólogos, pero que naturalizan de alguna manera la autolesión de Ariel. Cuando en realidad había dado varias señales, esto se distingue, no puedo desarrollarlo todo porque es largo, se distingue en la historia clínica, que yo conseguí acá en Buenos Aires y del Chaco, más la causa judicial, más entrevistas que hice, se distingue que él había dado señales de este hecho que podría llegar a suicidarse. Y esto sirvió para que yo le pueda brindar la información a la madre y para que la madre pueda de alguna manera ya enterrar en paz a su hijo. Porque cuando se muere acá su hijo Ariel, le entregan el cuerpo y demás, y ella como que nunca supo finalmente por qué se había suicidado, digamos, ¿no? Después hay una chica, Sol López, que muere en Estancia del Pilar, también un posible suicidio en marzo de 2021, de nuevo una UFI de Pilar, la causa fue archivada, hasta que el 17 de noviembre de 2021 muere en una pileta de Resiliencia San Fernando Ezequiel Ibarra. Ezequiel Ibarra tenía epilepsia, no tenía problemas de consumo, su padre era un changarín del hipódromo de San Isidro, viudo, que no podía hacerse cargo de su hijo, de nuevo una internación no por cuestiones de salud mental, muere ahogado en la pileta de Resiliencia San Fernando, una comunidad de Pilar. Yo la aviso nuevamente al Poder Judicial, en realidad yo no la aviso al Poder Judicial, el Poder Judicial se entera porque como hay una muerte se abre una causa judicial, la aviso a la Comisión Provincial por la Memoria, la aviso al órgano de revisión de la Ley de Salud Mental, le aviso a la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia, pero nada sucedió. La comunidad clandestina siguió funcionando. En realidad lo que sí sucedió fue que en febrero del 2022 hay un incendio en esta comunidad. Ezequiel Ibarra fue derivado por Merenson, el personaje que les conté antes, hasta que en febrero del 22 hubo un incendio en Residencia San Fernando, donde mueren cuatro usuarios. Bueno, como podrán imaginarse, ahí sí fue clausurada Residencia San Fernando. No estoy siendo irónica, no es que fue irónico, no es que fue clausurada por el incendio, sino que tenían otra sede, digamos, ¿no? Que fue clausurada. Este es un poco el panorama, digamos, ¿no? Donde a lo largo de estos años se fueron dando
distintas muertes en distintas comunidades, donde siempre fui alertando al Poder Ejecutivo, al órgano de revisión nacional y local, donde siempre les advertí de la presencia de esta persona, Alejandro Merenson, pero a pesar de las advertencias, el Poder Judicial y el Estado nada hicieron, y hoy ya tenemos que lamentar 8 muertes relacionadas con Alejandro Merenson y unas 20 que tengo registradas en total en distintas comunidades. Y después, bueno, hay más muertes, como algunas ya se las mencioné: Gastón Cursolo, Martín González, Joaquín Villarreal. Joaquín Villarreal fallece en la comunidad Reencontrarse, que es donde iban a internar a Gastón Cursolo, que es el chico que ahorcaron. Joaquín era menor de edad, tenía 16 años y fue derivado por el Servicio Local de Niñez de General Villegas, una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y en este caso también les quiero mencionar el caso de Santiago Hellman, que era un chico paraguayo que lo encuentran deambulando por las calles de Rosario, y el servicio, la Secretaría de Niñez de Rosario, de la provincia de Santa Fe, deporta a Santiago, un chico paraguayo que estaba en Rosario, lo deporta a la clínica Soltar, que estaba en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Al abrirse esta causa judicial, también se distingue que había personas derivadas de las provincias de Santa Fe, de San Luis y de Misiones. Acá tenemos 2 comunidades, Soltar y Reencontrarse, donde se derivaban usuarios, muchos de ellos menor de edad, y muchos de ellos quizás no usuarios, digamos, ¿no? Quizás no eran usuarios, sino que eran personas en situación de calle, que eran derivados por las provincias a las distintas comunidades porque no dan abasto con las comunidades en las provincias locales, o no dan abasto con las casas con las pensiones donde albergan a menores. Bueno, eso es básicamente el panorama que les puedo dar, digamos, ¿no? Bueno, Pablo, es inevitable no sentir, yo estuve con un nudo en la garganta durante todo tu relato. Creo que, bueno, no hay mucho más como para agregar. Quienes trabajamos en el ámbito de la salud mental a veces nos llenamos mucho la boca del trabajo intersectorial que, como vos bien decís, al momento de realmente llevarlo a la carne, poco se hace. Porque si hay un buen trabajo en red, estas cosas no deberían pasar. Bueno, sí, es la idea, un poco por eso les decía, digamos, ¿no? O sea, sí, yo un poco la semana pasada terminé de leer La causa de Resiliencia San Fernando. Un poco lo que les digo, que hay un psicólogo y una psiquiatra que van a ir a juicio por homicidio simple, estafa, asociación ilícita y reducción a la servidumbre. Pueden comerse en concurso real, así que se pueden comer 50 años de cárcel. Yo no creo que le suceda a ellos, al psicólogo y al psiquiatra, y creo que no sería justo. Yo la verdad que mientras leía esa causa me preguntaba qué sería justo, ¿no? ¿Qué condena es justa para profesionales que van a estas comunidades, que son clandestinas, que saben que son clandestinas, que ni siquiera entran a la comunidad, porque desde afuera el edificio se ve tan feo, todo tan hecho pelota, que no entran a la comunidad, o porque son todos varones, entonces peligra tu vida, pero después no van a hacer la denuncia pertinente a los colegios, ¿no? De abogados, colegios de psicólogos, de San Isidro sería en este caso. Así que sí, un poco si doy estas charlas es eso, para un poco alertarlos de lo que... Porque todo esto se ve de afuera, o sea, este psicólogo y psiquiatra y psicólogo que les digo, quizás no veían todo esto que yo les estoy relatando, digamos, ¿no? Pero está ahí a la vista, ¿no? Es como cuando hay un afiche y si lo empezás, y ves que está ahí algo sucio detrás, y si lo despegás lo ves. Está ante los ojos de ustedes, hay que escarbar quizás un poquito, pero bueno, un poco de eso se trata estas charlas que les doy. Si quieren, está la invitación de que podamos realizarle preguntas a Pablo o algo en relación a esto, ¿no? De las propias experiencias, que creo que es sumamente válido también. Sí, es un poco, por eso les decía lo de ida y vuelta. Si quieren preguntar, si quieren afirmar, todo es bienvenido.
A mí me interesa, o sea, cómo fuiste armando las investigaciones, cómo fuiste juntando la información o cómo te fuiste adentrando en estos lugares tan sórdidos y tan terribles, y fuiste recaudando los datos. Eso me interesa. Y tengo para brindarte datos, ¿cómo lo habías dicho? Datos concretos sobre una comunidad donde pasaba esto. Dale, Francisco, con respecto a la comunidad, si querés lo hablamos acá o cualquier cosa, y también los invito a que quiera, me escribe por privado, Pablo Galfré, me encuentran en Instagram bueno, un poco también se trata de eso. Yo voy a dejar un poco estos temas de lado y ahora un poco los retomé con este impulso de crear este equipo con Arda. Con viento en popa, en octubre este año es el juicio, seguro que el juicio es en octubre, estamos ahí con la abogada de Arda terminando los detalles para representar a 3 de las familias. Así que sería como la primera vez que habría un abogado de una institución representando a familias que sufrieron estas violencias. Mirá, las investigaciones me fui metiendo poco a poco, hace 15 años, como periodista, con mi método de investigación, que no tengo ningún método en especial, es mandarme para adelante con la curiosidad y investigar, investigar, investigar. En este sentido, sí te puedo decir que, a ver, eso, digamos, si tengo las imágenes de San Camilo que les mostré, fue porque cuando me enteré que ese edificio había sido abandonado, llamé a la inmobiliaria que lo alquilaba, me hice pasar por psicólogo que quería alquilarlo yo para crear ahí una clínica o algo y saqué fotos. Y después, quizás el momento culmine de la investigación es cuando fui a entrevistar al dueño y el psicólogo de San Camilo, donde mueren Saulo y Felipe. Bueno, y fui con la causa judicial leída, digamos, ¿no? Te diría que es leer mucho, leer la causa judicial y no naturalizar las muertes. Y cuando digo no naturalizar las muertes es realizar autopsias psicológicas, que es un poco lo que hice con Saulo, sin haberme yo formado en el tema, aprendí en el terreno. Cuando digo autopsias psicológicas, no son peritajes lo que hago, ¿no? Son autopsias psicológicas que después yo las vuelco las volcaba en periodismo, en los libros, en el podcast, y ahora las vuelco en informes. El último informe que hice el año pasado sobre la comunidad Reencontrarse, que ya lo hice con el aval de Arda, donde mueren Martín González y Joaquín Villarreal, y a donde iban a llevar a Gastón Solo, el chico que hicieron, fue clausurada. Y ahí básicamente fue acceder a las causas judiciales, leer lo que habían declarado los testigos y quitarles la naturalización. Y te diría que entrecruzar la información, porque justamente mueren 3 personas, las causas están en distintas fiscalías, una de esas fiscalías está en Avellaneda, porque la muerte se dio en Avellaneda, o sea, lejísimo de Pilar, pero toda esa información no le llegaba a la Subsecretaría de Salud Mental, al Ministerio de Salud y a la Comisión de Protección por la Memoria. Yo lo que hago es agarrar, leer, hacer un informe, mandar la información y de nuevo, no naturalizar las muertes, digamos, ¿no? Y muchas veces lo que hago es entrevistar a otras personas. En el caso de Saulo, digamos, sería lo que me decían los testigos es Saulo estaba deprimido de hacía tiempo, Saulo se había quejado porque lo iban a llevar a la otra comunidad, Saulo estaba en la quinta, donde tenía algunas libertades, pero lo iban a llevar a la otra, donde vieron que estaban las celdas y las rejas, a Saulo le quitaron la insulina, estas cuestiones eran métodos constantes en ese camino, ¿no? Que nos hacían en las celdas, que nos tienen las pimientas. Eso sería básicamente hacer autopsias psicológicas, tomar testimonios de lo más general hasta lo particular para poder contextualizar cómo se dieron cada una de las muertes. Perfecto, Pablo, muchas gracias, Por favor. Y te felicito. La verdad, gracias. seguramente llevaste mucho alivio a las familias. Yo vengo de una familia ensamblada y mi mamá y mis hermanos más grandes perdieron a su padre y bueno, y ella a su compañero en la última dictadura y bueno, por suerte, gracias al equipo de antropología forense argentino, se identificaron sus restos en un pozo donde tiraron un montón de gente, quemaron y tiraron un montón de gente y bueno, que haya también este tipo de investigaciones y alivio para las familias es muy, muy bueno. Gracias. Sí, pasa por ahí el equipo que queremos crear, salvando las distancias con la dictadura y con el equipo argentino de antropología forense. Bueno, va por ahí el trabajo que impulsamos a hacer.
poder un poco llevarles justamente una autopsia a las familias, ¿no? Y poder contarles un poco cómo falleció su familiar. En el caso de Saulo Rojas había un castigo, digamos, ¿no? O sea, tenía que haber un castigo y lo hubo. En el caso del incendio no hay ninguna duda, ¿no? Que tenía que haber un castigo. Y para que se den una idea, estas tres familias que vamos a representar, ninguna sabía que la causa había sido elevada a juicio. O sea, el Poder Judicial nos encargó en hablarles a tres madres, padres, hermanos, hermanas y decirles, la muerte de tu ser querido no va a quedar impune, digamos, ¿no? O sea, ninguna de las tres familias sabía que la causa había sido elevada a juicio. Y estoy hablando que fue elevada a juicio además, no solo por el homicidio, por el incendio, sino por reducción a la servidumbre. Esclavismo, estamos hablando. Porque los chicos los obligaban, esto es un dato que nunca encontré en ninguna de las otras comunidades. A los chicos los obligaban a embolsar leche en polvo. Compraban leche en polvo que el Estado donaba, o sea, compraban leche que no podía estar para la venta, o sea, no sé si bolsas de 10 kilos, ahora no recuerdo, y los hacían embolsar bolsas de medio kilo. Bueno, y nadie del Estado les informó que la causa había sido elevada a juicio. Y un poco, bueno, ahora nosotros les informamos y la idea es representarlos. Un poco, no solo para que haya castigo, sino para llevarles alivio. Sobre todo alivio, digamos, ¿no? O sea, es lo que yo aprendí de la causa de este chico chaqueño que les decía, donde quizás no hay un castigo en la muerte de Ariel, pero la madre no sabía absolutamente nada de por qué había muerto su hijo, con la culpa que ella tenía, ¿no? Por la muerte de un hijo, con adicciones que ella misma había derivado a esa comunidad a 1000 kilómetros de distancia de ella. El trabajo de ustedes es enorme, la verdad es impresionante. Esperemos que lo sea, por ahora no es tan enorme. El equipo estamos así como estamos buscando financiamiento. Ahí cuando la idea es que sea enorme. Por ahora es así, paso a paso. Miriam me está bajando. Miriam, no sé si para qué veo el chat. Por acá. Miriam, no sé. Miriam, ¿estás ahí? Acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, no te veo. Perdón si me emociono gente, pero hace un montón que no la veo a ver si puedo poner la pantalla a Miriam. Sí, Miriam, se te escucha. Dale, Miriam, habla nomás. Bueno, estoy escuchando muy detenidamente y mirando acá a mi compa, como nos decimos, desde hace 11 años. Soy la mamá de Saulo Rojas y lo escucho y habla con tanta cosa como si fuera tan fácil. Sí, fuimos, investigamos. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Pasa que con el tiempo se sumaron tantas muertes que resumo, pero la verdad que sí, como dice Miriam, fue todo muy, muy, muy difícil. Sí, muchas horas de su vida, muchos días de su vida, horas de sueño, pesadillas, lágrimas. Yo conozco a Pablo hace mucho y por estas cosas de la vida, ¿no? Yo no lo conocía y él me trajo luz a todo lo que había pasado con mi hijo, porque supuestamente había fallecido de un infarto. En fin, solamente eso, hacer notar realmente el enorme trabajo humano que hay detrás de todo esto, porque él a mí no me conocía, tampoco conoció a mi hijo, pero se prendió en esta búsqueda de saber y de darme información y de los testigos que después fueron a declarar y llevar un montón de cosas servidas a los abogados y un montón de cosas. Imagínense que yo desde Mendoza no hubiese podido hacer ni el 5% de todo lo que él hizo. Después, mi hijo falleció el 14 de junio del 2013, meses después apareció Pablo. En fin, fue un montón de cosas que como mamá jamás me hubiese imaginado. Creo que algo de cordura me queda todavía después de haber pasado tantas cosas, que me lleva a seguir luchando para que no vuelvan a pasar este tipo de cosas, ¿no? La distancia, aunque sea, siempre estamos hablando y no me canso de sorprenderme, de decir por qué las cosas no cambian, ¿no? De raíz. Y escuchar los nombres de tantas víctimas
la verdad me aterra. Así que nada, solamente ponerle, humanizar el tremendo trabajo de Pablo, más allá de todo eso que él dice, no, hay hay un montón de humanidad, hay un montón de empatía, se puso la camiseta, no, sería largo de contar. Mi agradecimiento siempre, más allá de que yo no tengo a mi hijo, pero a través de llevar luz, a través de su investigación y de todo lo que hizo, se cerró San Camilo y es un montón porque en ese momento se sacaron creo que alrededor de 63 personas en el momento de la clausura. Así que, nada, chapo, señor periodista, investigador. Gracias, Miriam. Un poco lo que les cuento que a mí me sorprende es que San Camilo se clausura en 2017, Miriam, ¿no? Me parece. Noviembre del 2016. Y ahora tengo una causa judicial de la Fundación Nuevo Camino, que fue clausurada el año pasado, pero que era una comunidad también de Pilar y que utilizaba los mismos mecanismos que San Camilo, digamos, ¿no? La verdad que con el paso del tiempo yo pensé que por la exposición que le habíamos dado a San Camilo, a San Antonio, tuve reuniones en el Ministerio de Salud, reuniones en la Subsecretaría de Salud Mental, yo pensé que no iban a existir más estos lugares o que iban a existir y el Estado iba a intervenir rápido. Pero como les decía, digamos, ¿no? Ezequiel Ibarra fallece en Resiliencia San Fernando, el Estado sabe su existencia y no la clausuran. Y después está esta otra comunidad donde no hubo muertes, en Nuevo Camino, pero donde se daban las mismas prácticas que les relaté. Se me viene algo a la cabeza que no les dije, que era comida muy mala, por ejemplo, arroz con cebolla, fideos con aceite, estas cuestiones de los castigos. Y me preguntaba Francisco sobre mi metodología de investigación, algo que les quiero contar. Voy a compartir la pantalla, que me parece importante para que lo tomen. Respondo a la pregunta de Francisco y de paso les doy más contenido. A ver, acá, compartir aplicación. Pestaña de Chrome. No es un dato menor tampoco el abuso físico, el abuso sexual a las chicas internadas. No es un tema menor. Sí, no. Esta cuestión que dice Miriam de abuso sexual a mujeres se da muy seguido en estas instituciones, no solo por parte de operadores, sino también se da por parte de compañeros, digamos, ¿no? Donde el poder sexual que un hombre tiene sobre una mujer es naturalizado. Yo no me pude meter mucho en el tema de abuso sexual, quise, pero creo que por una cuestión de justamente de ser hombre, de ser varón, siempre había una barrera. Lo compartí con algunas colegas mujeres periodistas, pero no es un tema que se haya tocado y nunca avanzó ninguna causa, digamos, nunca hubo ninguna causa judicial. Pero sí, varias mujeres me relataron, digamos, ¿no? De cómo tenían que dejar tocarse los senos, por ejemplo, para fumar un cigarrillo, digamos, ¿no? Y donde también, digamos, justamente, digamos, ¿no? Las mismas mujeres naturalizaban estas conductas de ellas, así como los varones naturalizan cagarse a trompadas dentro de las comunidades, digamos, ¿no? Las violencias y la poca privacidad de los cuerpos de cada uno se naturalizaba. Fíjense, ¿no? Los baños que había. Quiero compartir la pantalla, pero creo que no puedo. Pará. ¿Estás ahí, Mariel? Sí, sí. ¿Cómo, ¿ustedes están viendo mi pantalla o no? No. Acordate de compartir contenido primero y luego compartir aplicación o pantalla. Compartir. Sería la flechita abajo a la derecha, ¿no? Exacto. Sí, a ver, compartir pantalla. Pasa que no me... Cuando pongo compartir aplicación pantalla, no me dice compartir abajo. O sea, está en gris compartir. A ver, dame un segundito a ver si lo puedo... Sí, Habilitado como cancelarlo. presentador estás. A ver si puedo cancelarlo. No. A ver. Acordate que es compartir pantalla, ventana. Y ahí Ya recién... está. Ahí estoy. Ahí lo ven, ¿no?
Sí, ¿Ahí están viendo? Bueno, esta comunidad es Vencer para Vivir, que me preguntaba Francisco cómo investigo. Esta comunidad es una comunidad que está habilitada, que tiene 8 sedes, que en el 2016 murió un chico de apellido Quirós electrocutado. La noticia en los medios salió, se electrocutó enchufando un arbolito de Navidad. De nuevo, ustedes fíjense, una persona muere, una persona de 16 años muere electrocutada en una comunidad y esa comunidad no es inspeccionada por el Estado, por la justicia, no es clausurada. Al día de hoy está vigente, también para mí trauma, desde Telefe Noticias el año pasado les hicieron una nota como si fuese un ejemplo. Esta es algo que ustedes deberían oír a este tipo de webs, digamos, ¿no? Ustedes fíjense el diseño básico que tiene, digamos, ¿no? Donde acá no hay ningún tipo de trabajo institucional, de diseño gráfico, y fíjense un poco las imágenes, digamos, ¿no? Son imágenes como si fuese una escuela de yoga, ¿no? Más que una institución de salud mental. Y después, obviamente, cuando no vamos a estar leyendo el texto, pero acá los textos se basan en estos sistemas que les decía, de Adicto en Minnesota, donde el adicto es adicto para toda la vida, donde hay que estar privado de la libertad. Un poco mi metodología que yo propongo, cómo investigar a comunidades donde seguramente se vulneran derechos, es a partir de las webs de cada uno y de los mensajes que dan, ¿no? Del lenguaje que utilizan. ¿No? Bueno, ahí ven, por ejemplo. Y otra forma que tengo de investigar, me hizo cargar este cartel que está acá, que ven que dice Vencer para Vivir, es a partir de las bolsas, de las publicidades que hay que habrán visto en... Voy a dejar de compartir. Ahí dejé de compartir, ¿no? sí. Perfecto. Habrán visto que hay publicidades en estaciones de tren o vías de tren o a la vera de autopistas que hay como bolsas de arpillera con carteles que es salir de la droga, tal número de teléfono, vencer para vivir, buscando el ser y demás, ¿no? Esas publicidades obviamente que no lo hacen instituciones públicas o privadas donde no se vulneran derechos. Es publicidad, berreta, publicidad pobre, digamos, ¿no? Así que un poco la metodología de investigación que propongo al Estado de cómo investigar lugares donde se pueden vulnerar derechos es a partir de esas publicidades y de la información que hay en la web, que hay en la web, que hay en las páginas web o que hay en Facebook y en Instagram, ¿no? Muchas de estas comunidades con tan solo una página de Instagram o de Facebook y no con una web paga, publicitan sus servicios. Y ahí a veces está la información que uno necesita para distinguir a quiénes investigar. Bueno, yo no sé si está Miriam, pero bueno, yo como mamá, ya ni siquiera como profesional de la salud mental, te doy un abrazo tan, pero tan grande. Y qué fuerza, está bien, con gente que como Pablo que te acompañe, bueno, uno se anima a todos, pareciera. Pero bueno, qué empuje. Me quedé con algo tanto que dijo Miriam como con vos, Pablo. Yo hace 20 años que estoy en el ámbito de la salud mental y en mis primeros comienzos trabajé en varias comunidades terapéuticas acá en Santa Fe y en Rosario. Y a mí me asusta mucho esto de los micromanicomios que les van generando en cada una de sus cabezas. La idea, bueno, del programa Minnesota, hay muchos acá que trabajan con este programa, nosotros de la diplomatura también lo hemos tocado, también como alarma, y las confrontaciones, ¿no? El hecho de tener que confrontarte con tu compañero y aparece esta cuestión de la violencia, porque eso es muy de todos los días, muy cotidiano. La idea de buscar el límite, de llevarlos al límite, a ver qué es lo que sucede cuando llegan a ese límite. A mí eso es algo que es como una lucha constante de no naturalizarlo y al mismo tiempo de, bueno, darle batalla a eso. Es constante la violencia, y aparte es eso, es violencia que de arriba baja hacia abajo, valga la redundancia, digamos, ¿no? Y los hacen violentarse unos a otros, los hacen confrontarse, digamos, ¿no? Unos a otros, verse como enemigos, digamos, ¿no? Entre ellos, buchonearse entre ellos, ¿no? Justamente lo que me parece importante
de que estén acusando, lo más importante es que acusen a los dueños y directores administrativos de Resiliencia San Fernando, donde se dio el incendio, los acusan de reducción a la servidumbre, ¿no? Que es esclavismo. Entonces lo que hacen en estas comunidades es eso, es esclavizarlos. No solo cortando el pasto de las instituciones, no solo cortando el pasto en la casa de los dueños, por ejemplo pasaba en San Camilo, donde Martín y Ibarne se llevaba a los usuarios para usarlos como empleados o empleadas domésticas, o en el caso de San Antonio los llevaban a construir una casa en el Tigre, sino esto, ¿no? Como agentes de seguridad de los propios compañeros, digamos, ¿no? Actuando de operadores, celadores de noche para que no se fugue ninguno, irlos a buscar si se fugaban, o irlos a buscar a la casa o irlos a buscar a las casas para internarlos en nombre de su voluntad. Y es muy perverso, y ustedes lo sabrán más que yo, qué ocasiona esas acciones en la subjetividad de cada uno de ellos, para después, cuando tienen que enfrentar el resto de la vida, si es que con las drogas, o sea, consumiendo drogas o no, que en ese caso es lo de menos. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo, preguntarle a Pablo algo? ¿Francisco? No, bueno, agradecerle a Pablo por toda la información que compartió y lo último que compartiste de tu metodología de investigación. Y bueno, yo después le pido tu contacto a Mariel, porque bueno, tengo información de que pasaba algo similar a lo que estabas relatando recién en una comunidad terapéutica de Montermoso, con un chico que yo acompañé un tiempo. Dale, buenísimo. Sí, me encontrás, Mariel te pasa mi contacto, si no, Pablo Galfré en Instagram, seguro me vas a encontrar fácil. Dale, ya te busco y te contacto por ahí. Lucía, Bueno, que es lo que quería, yo me estaba... tengo que retirar. Les mando un abrazo. Dale, Francisco, Un gracias, che. abrazo muy fuerte para Miriam, lamento mucho tu pérdida y bueno, ojalá que no mueran más pibes en ninguna comunidad. Nos vemos. Gracias, Francisco. Creo que Lucía quería hacer una pregunta. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Sí, yo quería preguntar, tal vez lo tocaron, yo tuve que salir porque no funcionaba la compu, pero una vez que estas comunidades son clausuradas, cerradas, digo, ¿qué sucede con las personas que estaban ahí? Si desde el sistema de salud se hace algún tipo de seguimiento, me había quedado pensando en eso. Mirá, antes que se clausuren las comunidades, por ejemplo, la Comisión Provincial por la Memoria presenta habeas corpus, se dio en el caso de San Camilo, San Antonio, se dio en el caso de Nuevo Encuentro, por ejemplo, que hace poco leí ese habeas de nuevo, y donde sí, interviene un equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de Salud Mental, y ahí distinguen, justamente, esto es lo importante, ¿no? Ahí distinguen qué usuarios sí necesitan una internación, sí necesitan estar quizás internados en una institución, porque sí es verdad que hay algunos que sí lo necesitan, pero también distinguen quiénes pueden volver a su casa con sus padres, porque tienen un problema de consumo problemático, pero que donde no amerita una internación, y quienes no tienen ni siquiera el problema de consumo. Digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les decía de Felipe Maniaski no tenía problema de consumo. Ezequiel Ibarra no tenía problemas de consumo. Y estos dos casos los estoy dando casos en realidad de personas que tenían problemas de salud mental, pero que estaban presos por cuestiones sociales, pero donde hay otros casos de pibes que son internados por sus padres, por sus madres, porque sus padres y sus madres los acusan de consumir, de consumir drogas, pero donde en realidad eran pibas que habían fumado marihuana, que se habían tomado una pepa, o donde, me acuerdo un caso, le había tomado los Ribotril a la madre, digamos, ¿no? Y donde los padres, madres, sin ningún tipo de educación, de formación, con la educación e información que les da este mundo punitivo y los medios de comunicación, terminan internando en contra de su voluntad a sus hijos, digamos, ¿no? Porque esto es un poco, digamos, ¿no? Por eso es esta charla. Estas comunidades que yo les estoy relatando, que están por toda la provincia de Buenos Aires y también en Santa Fe, caen en esta totalización de toda persona, digamos, tiene que ser internada y encerrada para dejar de lado un uso de drogas. Así que lo que pasó fue eso. Es un dilema eso, ¿no? Cuando sucede, cuando yo tengo estas comunidades donde muere alguien o donde potencialmente puede morir alguien, es qué hacer, digamos, ¿no? Con todas estas personas
que muchos sí necesitan, en realidad, no tratamientos a puertas cerradas, donde sí quizás necesitan un tratamiento ambulatorio a la brevedad, y donde no hay lugares para que vayan. Por eso también terminan en estas instituciones, ¿no? No hay muchos lugares, ¿no? Gracias. No, por favor. Bueno, Pablo, no hay más palabras que agradecimiento por todo No, el gracias laburo, a ustedes, Muriel. por todo el laburo que hiciste y que haces. Ya te estaré molestando para ver si hacemos algo en forma conjunta desde Rosario con Arda. Me interesa, acá hay mucho por hacer. En Rosario hay una situación muy paradigmática, digamos. Un poco los invito a, si googlean San Camilo, menores de edad, se dio algo muy hermoso, bueno, hermoso. Se dio hermoso la lucha, digamos. Cuando yo saco el libro, lo voy a presentar antes de ir a presentar a Rosario, justamente me llama una persona, que se me fue el nombre ahora, un hermoso militante anarquista, Ricardo, y me dice, che, él trabajaba en Niñez de Rosario, pero no era un secretario, era ahora no me acuerdo cuál era su rol, digamos, ¿no? Pero él ahí distingue que había 10 menores de edad, más de 10 menores de edad, internados en San Camilo, derivados por la Secretaría de Niñez de Rosario, cuando Santa Fe, la provincia, era gobernada por el socialismo. Y ahí, bueno, presenté el libro, y lo que fue hermoso, a eso me refería, fue todo el trabajo que hicieron distintas diputadas de la izquierda, del kirchnerismo, de distintos partidos, y donde a través de este trabajo, antes de que se clausure San Camilo, todos los menores de edad en Santa Fe de Rosario, bueno, volvieron a Santa Fe. Y estos menores habían sido derivados justamente porque no daban abasto, según decían, con las pensiones que había, o sea, las pensiones que tenían unas condiciones infrahumanas. Entonces, por eso digo deportados, que ahora en estos días, de paso les digo, voy a sacar un reel en Arda, en el Instagram de Arda, pueden seguir ahí el Instagram de Arda, que ahora no lo recuerdo, pero seguramente lo pueden buscar fácil, donde, bueno, muchas de las personas son deportadas. Y Santiago, el chico paraguayo también, como les decía, estaba deambulando por Santa Fe, y el año pasado fue derivado por la Secretaría de Niñez de Santa Fe. O sea, se lo encuentran caminando vagueando solo, un poco perdido por el uso de estupefacientes, se lo encuentran vagueando por las calles de Rosario y lo derivan a una comunidad clandestina, o sea, no estaba habilitada, lo derivan y bueno, Santiago termina muriendo, no sé si se los dije en realidad, la muerte de Santiago es muy paradigmática. Santiago muere en una pileta, ¿no? Fíjense, como un chico alto que sabía nadar, hay fotos de Santiago nadando, participó en campeonatos, muere en una pileta de una comunidad, y esa muerte, bueno, está siendo investigada pero a medias tintas. Así que sí, en Santa Fe creo que hay bastante por hacer e investigar, y en todas las provincias, porque hay que crear un poco de esto, trata el reel que estamos haciendo, para que los usuarios no sean deportados a Buenos Aires, hay que desarrollar sistemas, dispositivos comunitarios, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Pablo, gracias a todos. Igualmente. Y gracias a todos también por participar y por sumarse y por comprometerse, ¿no? Es una responsabilidad de todos la que tenemos. Gracias. Un beso grande a todos. Gracias. Muchas gracias.